La regla más importante en mi trabajo es nunca crear un registro físico. Encontré lo que escribió la última persona en mi puesto y creo que estoy en peligro. La regla más importante en mi trabajo es nunca crear un recuerdo propio. La fundación no paga por mi vida, paga por el vacío que dejo para que ellos lo llenen. Hace 6 meses, mi realidad era una ecuación de números rojos. Tenía una maestría en historia que solo servía para ponerle fecha a mi hambre y una deuda estudiantil que me provocaba una presión constante en el pecho, justo debajo del esternón. Estaba a 2 semanas de admitir que el pasado no alimenta a nadie. Entonces apareció el anuncio: auxiliar de archivística, remuneración generosa. La entrevista no fue una charla, fue un escaneo. La mujer al teléfono tenía una voz aséptica, como el ruido blanco de un televisor sin señal. No le importaba mi ética, solo la resolución de mi ojo interno. ¿De qué color era la mancha de humedad en el cuarto de tus padres cuando tenías 7 años? Preguntó. Cerré los ojos. No tuve que buscar la imagen me encontró a mí. Ocre, con forma de pulmón enfermo, el borde descascarillado revelando un gris de cemento muerto. Podía sentir el olor a moho en el fondo de mi garganta. Ocre, forma lobular, 14 centímetros de largo. Respondí. Preséntate mañana a las 9, dijo, y colgó. El edificio de la fundación es un monolito de bronce que parece succionar el sonido de la avenida. Dentro, el aire es filtrado y huele a ozono y a papel viejo. El supervisor me recibió en una planta que no figura en los planos. Es un hombre que viste trajes grises demasiado perfectos, con una mirada administrativa que te hace sentir como un código de barras. No escribirás nada, me advirtió, y su voz no era una amenaza, era una instrucción de mantenimiento. No harás copias, te convertirás en el registro viviente. Hay cosas que es mejor recordar. Firmé. Me vendí como un disco duro de carne y hueso. Creí que mi capacidad era infinita, que podía guardar las tragedias de otros en cajas estancas y seguir siendo yo mismo al llegar a casa. ¡Qué estupidez técnica! Mi oficina es un panóptico, una sala circular donde 30 de nosotros nos sentamos en silencio absoluto. El único sonido es el zumbido de las luces fluorescentes, un tono constante en si bemol que te taladra el cráneo. El protocolo es quirúrgico. Cada mañana, el supervisor coloca una fotografía sobre mi escritorio usando tenazas de metal. No quiere que la grasa de mis dedos contamine el envase. Mi tarea es quemar la imagen en mi hipocampo. 8 horas mirando un solo instante hasta que puedo contar las partículas de polvo suspendidas en la luz de la foto. A las 17, él regresa, recoge la foto y la mete en un incinerador moderno. El papel se vuelve ceniza, pero la información ya ha saltado, se ha transferido a mí. El primer mes, el archivo empezó a picar bajo mi piel. Ayer archivé la ejecución de un desertor en 1944.
Anoche, mientras intentaba comer un sándwich, el sabor del pan desapareció. En su lugar, mi boca se llenó de un sabor metálico, a sangre y pólvora fría. No era un recuerdo de la foto, era la sensación física de estar allí. Mis dedos empezaron a temblar con un ritmo que no era el mío. He empezado a notar que mis colegas se desvanecen. La mujer de mi derecha ya no parpadea. Sus ojos están fijos en un punto que no existe en esta habitación. El hombre mayor del fondo se frota la sien izquierda con tanta fuerza que se ha hecho una herida. Es un tic rítmico, un intento de masajear un tumor de datos que ya no cabe en su cabeza. Mi propia vida se está volviendo delgada, un archivo corrupto. Esta mañana no pude recordar el nombre de mi madre. Sé que tengo una, sé que su nombre empieza por M, pero cuando intento buscar el dato, solo encuentro el patrón de óxido de un barco hundido en el Báltico que archivé el martes pasado. Lo peor ocurrió ayer en el pasillo. Al pasar junto a un espejo, mi reflejo no reaccionó a tiempo. Por un microsegundo, vi a un hombre con una chaqueta vaquera y un bigote canoso mirándome con puro terror. No era yo. Era el sujeto de la foto 772B. Él me reconoció desde el otro lado del tiempo. La fundación no guarda fotos. Las usa como trampas para capturar el genius loci malignum, el espíritu maligno de un evento traumático. Pero el papel es un ancla inestable. Necesitan un procesador biológico con capacidad de retención fotográfica que actúe como una jaula de Faraday para el horror. Al destruir el original, la entidad solo tiene un lugar donde existir, en nuestra conciencia. Somos prisiones de alta densidad, y mi capacidad de almacenamiento acaba de lanzar un aviso de espacio insuficiente. Siento que los botones del abrigo de un hombre muerto hace un siglo pesan más que mis propios pulmones. En física, dos partículas no pueden ocupar el mismo estado cuántico simultáneamente. Mi mente está violando esa ley cada segundo. He pasado los últimos 3 días diseccionando las notas que la mujer del cubículo contiguo dejó antes de evaporarse de la geometría de la sala. La conclusión es una ecuación de puro terror. No somos archivistas. Somos recipientes de contención para anomalías que la realidad no puede digerir. La Fundación utiliza la fotografía como un aislante, una trampa de iones para capturar el genius loci malignum, el espíritu maligno de un evento traumático. Pero el papel es un ancla inestable. Necesitan un procesador biológico con capacidad de retención fotográfica que actúe como una jaula de Faraday para el horror. Al memorizar cada píxel y presenciar la incineración del original, la entidad se transfiere por completo a nosotros. No hay copia de seguridad. Solo nosotros, convertidos en prisiones de carne para momentos que nunca deberían haber ocurrido. Recordamos estas cosas para que el tejido del universo pueda olvidarlas y sanar, a costa de nuestra propia integridad estructural. Las notas de mi colega describen un declive que ahora siento en mis propias sinapsis. Fase de saturación. Empiezo a experimentar ecos sensoriales, olor a quemado, sabor a agua salada y frecuencias inexistentes.
Fase de filtración. Las entidades atrapadas se manifiestan en mi mundo físico. Ayer vi al pirómano de la foto 112 en el metro. Me sonrió con una dentadura que no era humana. Fase de colapso. La distinción entre el yo y el archivo se disuelve. He dejado de recordar mi propio desayuno, pero puedo recitar el número exacto de botones en el abrigo de un hombre que se desvaneció de un barco en 1924. Mi capacidad de almacenamiento ha llegado al límite de Bekenstein. Mi realidad está sufriendo un error de renderizado. Anoche, mientras preparaba un té, mi cocina sufrió una reconfiguración topológica. Durante 60 segundos, los azulejos desaparecieron y me encontré de pie en una morgue fría y embaldosada que archivé hace meses. El frío era real, el olor a formaldehído era real. Mi propia cocina era el fantasma intentando poseer el presente. Incluso mi casero retrocedió al verme hace 2 días. Dijo que, por un segundo, no parecí yo, sino muchas otras personas. Soy un montaje de interferencias mnemotécnicas. El hombre de la chaqueta vaquera de los años 70 ahora es una constante en mi visión periférica, gritando ese terror silencioso que yo ayudé a perpetuar. La idea del suicidio apareció como la única forma de borrar el disco duro y liberar al mundo de esta carga. Pero mientras sostenía el frasco de pastillas, la voz del supervisor resonó en mi mente. Te convertirás en el registro viviente. Comprendí entonces el modelo de negocio. No hay jubilación. Somos unidades de contención desechables. Cuando la jaula se llena y empezamos a gotear horror al mundo real, nuestra muerte es la incineración final que la Fundación necesita para cerrar el expediente para siempre. Quitarme la vida es simplemente ejecutar el comando de vaciar papelera que ellos programaron en mi contrato. Ahora estoy sentado en mi apartamento. El reflejo en mi monitor es un caleidoscopio de rostros. El soldado en la trinchera, la novia con la sonrisa rota, el niño vacío del mercado. Todos están aquí, presionando contra las paredes de mi cráneo, exigiendo una salida que no sea el fuego. ¿Se puede exorcizar un evento que ya no existe en ningún lugar excepto en tu hipocampo? El zumbido del edificio empieza a sonar como el rugido de aquel incendio que estudié hace semanas. Ellos quieren salir, y yo ya no sé dónde termino yo y dónde empieza el archivo. Transmisión recibida. Has llegado al final de esta frecuencia, pero la señal de radio Sci-Fi 88.7 nunca se detiene. ¿Te atreves a sintonizar más historias? Suscríbete para no perderte la próxima transmisión de horror cósmico.